Su hijo y su esposa intentaron borrarla. Dentro de la casa que ella misma compró, ahora Carter miraba el sobre, voz temblorosa. «Estás echando a tu propio hijo». Miriam no parpadeó. «Estoy recuperando mi casa». Brittany intervino con ojos encendidos. «Después de todo lo que construimos juntos. Yo lo pagué. Tú me diste una silla plegable junto al refri». Y así la madre que dejaron de lado sacó la escritura y les quitó la alfombra de debajo. «Espera antes de seguir adelante. Tengo que preguntar. ¿Desde dónde nos ves? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte». La silla no estaba ahí cuando Miriam llegó. Salió del closet del pasillo, metálica fría, de las que tienen asiento de vinilo, que cruje al moverte. Brittany la llevó con una mano, como si no pesara nada, y dijo: «Toma, Miriam». «¿No te olvidamos poniéndola junto al refrigerador?» Mientras todos se sentaban en sillas tapizadas de color crema. La fiesta ya estaba animada. Las copas chocaban la música. Salía de un altavoz Bluetooth junto a una tabla de empanadas y quesos, y el pequeño de alguien jalaba las cortinas, como si fueran cuerdas de un parque. Miriam sonrió con gracia, como siempre hacía, saludando a parientes que no conocía y amigos cuyos nombres ya no intentaba recordar. «Siéntate donde quieras», agregó Brittany con tono demasiado dulce, ya dándose la vuelta para rellenar una copa de agua fresca. «Hoy estamos relajados». Miriam miró la mesa. Cada asiento tenía una tarjeta con nombre. Compañeros de trabajo de Carter. Amigas de Brittany, la tía de Medellín, todos con nombres en tinta dorada cursiva. La cabecera tenía una tarjeta floral que decía «Mamá», hacia la que Miriam instintivamente caminó, hasta que vio que la madre de Brittany ya estaba ahí, meneando un vaso de jugo de tamarindo. «Ay», Brittany exclamó. «Mamá tiene la silla cómoda tradición, ¿no?» Miriam asintió y retrocedió. Llevó su plato a la silla plegable y se sentó en ella. Con precisión silenciosa, su suéter se enganchó en la bisagra. Lo liberó alisando la tela con mano experta. El borde del refri le rozó el codo. El aire acondicionado arriba zumbaba levemente. Nadie la miró. La cena comenzó. Carter hizo un brindis por nuevos comienzos, agradeciendo a todos los que los apoyaron en esta aventura. Risas, aplausos, una broma sobre aprender a usar una cortadora de césped. Miriam mantuvo las manos cruzadas en su regazo. A mitad de la comida, Brittany se inclinó sobre la mesa, sirviendo jugo de guayaba generosamente en el vaso de su madre. «Esto te hace falta después de desempacar tantas cajas», dijo riendo. Miriam miró su propio lugar, un vaso de agua sin tocar, sin limón, una servilleta despareja. Su plato, aunque lleno, no tenía base debajo, ni tenedor de ensalada, no pidió jugo, no lo necesitaba. Había visto esta dinámica formarse como sedimento el último año, desde que se mudaron, desde que ella ayudó. Las risas crecieron. Alguien sacó un celular para mostrar fotos de bebés. La madre de Brittany brillaba mientras Carter se acercaba. Miriam solo captó destellos de su perfil iluminado por velas. No las había mirado ni una vez. Puso su tenedor cuidadosamente junto al plato. Masticó despacio, tragó con gracia, pero su espalda nunca tocó el respaldo de la silla. Esa noche el lavavajillas zumbaba de fondo y la casa que no sentía suya desde hacía meses estaba silenciosa. Miriam recorrió su cuarto de suegra como si fuera un museo, sin tocar nada, pasando por recuerdos en marcos de fotos. Encendió la lámpara de noche y se sentó en el pequeño escritorio de roble junto a la ventana. Abrió el cajón inferior, con una pequeña llave de latón, dentro de una caja forrada de terciopelo. De ahí sacó un sobre manila grueso con un solo documento dentro, amarillento en los bordes, pero oficial, como siempre. Escritura. Propiedad 100% única, dueña. Dueña Miriam Elise Prescott. Dirección de la propiedad omitida. Su dedo se detuvo sobre la línea de la firma, trazando el sello en relieve. Había pagado esta casa en efectivo, una compra directa con el seguro de vida. Tras la muerte de su esposo, ella hizo la oferta, gestionó el cierre, eligió el vecindario para que Carter tuviera un comienzo, para que Brittany pudiera hacer su hogar. La llamaron generosa, la llamaron familia. Ahora la llamaban inquilina. Dobló el documento con cuidado y lo guardó en el sobre.
Su pulgar presionó el pliegue como un punto final, cerró el cajón con llave y apoyó las manos. En el escritorio, afuera de su ventana, el viento movía las hojas de los árboles en la distancia. Escuchó la risa de Brittany resonar desde las escaleras. Miriam no se movió, no suspiró. Solo se quedó ahí esta vez en una silla que ella eligió, sostenida por más que metal. La llave de latón aún estaba en la palma de Miriam al día siguiente, caliente ahora. Tras sostenerla toda la noche, no había guardado la escritura en su cajón, en cambio la dejó sobre el escritorio, perfectamente centrada bajo la lámpara de vidrio verde. Mientras la luz del sol se filtraba por las cortinas de gasa, miró su nombre en letras negras: Miriam Elise Prescott. Única dueña. Sabía que era legal, solo no se había permitido sentirlo en mucho tiempo. La casa no fue un regalo. No fue un favor, ni siquiera un préstamo, fue una decisión tomada cuando Carter perdió su trabajo. Y el contrato de Brittany desde casa terminó. La familia estaba batallando, ella estaba de luto. Su esposo Leonardo siempre decía: si no nos lo llevamos, mejor dejarlo con sabiduría. Así que Miriam vendió la casa que ella y Leonardo construyeron en el 83, el jardín que ella cuidó, el asiento junto a la ventana donde le leía a Carter, hasta el patio de piedra que Leonardo puso, ladrillo a ladrillo, todo se fue, vendido sin hipoteca, sin deudas, un pago completo con el dinero del seguro de vida, para asegurar la casa soñada de Carter y Brittany. Hubo condiciones verbales. Viviré en el cuarto de suegra, dijo. Mantendré la escritura hasta que decida lo contrario. No estoy lista para firmar nada permanente. Ellos asintieron emocionados, agradecidos. Brittany la abrazó y la llamó literalmente un ángel. Eso fue hace 2 años al principio. El calor permaneció. Brittany le llevaba café por la mañana y charlaban en el patio. Carter sacaba la basura sin que se lo pidieran. La invitaban a noches de películas, noches de juegos, fogatas en el patio. Luego vinieron los pequeños cambios. El refrigerador reorganizado, su yogur bajado a un estante inferior, el termostato bloqueado a temperaturas fijas, un suspiro silencioso, pero claro de Brittany, cuando Miriam entraba a la sala durante uno de sus maratones de Netflix. Y luego este último mes, un nuevo giro. El nombre de Carter solo empezó a aparecer en las invitaciones. Ven a celebrar la nueva casa de Carter y Brittany, no nuestra de ellos. En la comida familiar del sábado, todo llegó a un punto crítico. Estaban reunidos en el patio, el sol reflejándose en los lentes grandes de Brittany, aguas frescas burbujeando en jarras. Unas amigas de Brittany habían pasado por ahí, todas en ropa deportiva y maquillaje completo. Miriam estaba al final de la mesa, con una servilleta de tela doblada en su regazo, la única que no había recibido una agua fresca. Brittany se puso de pie señalando las puertas francesas detrás. Este espacio será perfecto para un cuarto de bebé algún día, dijo alegre cuando despejemos. Hizo un gesto vago hacia el cuarto de Miriam. Hubo risas, algunos murmullos comprensivos. Miriam no se inmutó. Terminó de untar mantequilla en su pan, pero sus nudillos palidecieron levemente. Mientras esparcía el cuchillo por la corteza, Carter no corrigió a Brittany, solo tomó su bebida. «Pensé que dijiste que ese era el cuarto de tu mamá», preguntó una invitada ya mirando adentro. Brittany sonrió. «Oh, lo es por ahora». Miriam dobló su servilleta despacio y la puso junto a su plato. Esa noche en su cuarto, abrió su correo y escribió una sola línea a su abogado. «Puedes confirmar el estado de la escritura y la cláusula de propiedad». Por si acaso dio clic en enviar. El correo fue enviado, pero Miriam no dejó su escritorio de inmediato. Se quedó un rato más mirando la escritura, observando cómo el sol tardío cortaba sombras estrechas en la habitación. Todavía era suya cada metro cuadrado, cada cuarto que ahora fingían poseer. Nadie había respondido aún, pero no necesitaba confirmación. A veces la verdad solo necesitaba aire para afilarse. Por la noche la casa vibraba con preparativos. La familia de Brittany venía de visita, su madre, tías y una prima de Bogotá. Miriam se enteró solo la noche anterior, cuando Carter mencionó de pasada: «Necesitaremos sacar las sillas buenas mañana». Por nosotros se refería a Miriam. No protestó, nunca lo hacía. Ayudó a poner los cubiertos extra. Planchó el mantel, hasta pulió la vajilla que Brittany compró de segunda mano y ahora llamaba herencia.
Cuando preguntó si faltaba algo, Brittany sonrió. Solo agarra una silla plegable del garaje. No hay suficientes para todos. Miriam encontró la silla marco de metal gris frío y la limpió. No dijo nada mientras la llevaba al comedor, colocándola junto al aparador de vajilla. Justo fuera del perímetro de la mesa real, la madre de Brittany llegó en un torbellino de perfume y risas sonoras. Le dieron el asiento en la cabecera, con un cojín grueso detrás de su espalda. Brittany le sirvió un vaso de horchata fría y dijo, «Tienes que probar. Esto es de la receta de Oaxaca». A Miriam le dieron un vaso de plástico reutilizable, con agua mineral y una rodaja de limón, flotando como un añadido de última hora. «Pensamos que preferirías algo ligero», dijo Brittany con dulzura, sin esperar respuesta. Miriam tomó el vaso, no discutió, solo miró hacia abajo y notó en silencio como el rocío le enfriaba el pulgar. La comida se desarrolló en capas: pollo asado, tamales de elote, ensalada de nopales con queso fresco. La conversación giraba con ella. Brittany hablaba de remodelaciones. Planes futuros, señaló el pasillo más de una vez. Cuando sirvieron el postre flan en platos de cristal, Miriam no recibió uno. «Oh», dijo Brittany notando el momento. «Tú no sueles comer dulces después de la cena, ¿verdad?» Miriam no la corrigió. A mitad de la comida, escuchó a Brittany hablando con su tía. «La inquilina de Carter está callada esta noche», dijo Brittany con una risita. «Es prácticamente nocturna». La mesa rió. Miriam no se inmutó, pero su mano se cerró más fuerte en el brazo de la silla, el metal presionando fuerte contra su palma. «Inquilina». La palabra cayó más pesada de lo esperado. Esa noche, mientras los platos se remojaban y las botellas se vaciaban, la casa volvió a quedar en silencio. Miriam regresó al comedor y miró el arreglo de los asientos. Cada nombre en una tarjeta escrita a mano, todos menos ella. Su silla era la única sin brazos, la única sin cojín, la única empujada ligeramente lejos de la mesa, como un añadido o una excepción de código de incendios. Sacó su celular, apagó el flash y tomó una foto silenciosa del montaje. Las servilletas dobladas, los vasos llenos, la silla vacía junto al aparador. Luego se sentó y escribió un mensaje a su abogado. Con la foto de los asientos, dio clic en asunto. Recordatorio estado de la escritura. Dio clic en enviar. Afuera el viento agitaba los arbustos del porche. La luz de un vecino se encendió y se apagó. Miriam se recostó en la silla, escuchando el lento tic-tac del reloj de la cocina. Pensaban que el silencio era su misión, pero Miriam sabía cómo hablar. Solo dominaba un dialecto más callado. La fotografía había cumplido su propósito. No era arte, pero era evidencia. Su silla metida en las sombras, mientras los demás estaban en luz curada y comodidad. La imagen seguía abierta en su laptop cuando llegó la respuesta de Benjamin Hartman. Asunto estado de la escritura. Miriam dio clic sin dudar. Confirmado, sigue siendo la única titular de la escritura. La propiedad no está titulada conjuntamente, hipotecada ni comprometida de ninguna forma. Todos los residentes, incluido tu hijo, ocupan bajo licencia verbal a tu discreción. No existe contrato de arrendamiento ni transferencia de equidad. Si esto anticipa una disputa, deberíamos discutir los siguientes pasos. Lo leyó 2 veces, luego una tercera. Era lo que ya sabía, pero no se había permitido reclamar. Saber y creer eran cosas distintas, hasta que una firma las hacía iguales. Caminó al otro lado de la habitación y abrió el cajón del armario, donde guardaba cosas sentimentales. Arriba estaba una tarjeta de agradecimiento amarillenta que Brittany le dio hace 2 años. Letras doradas en el frente decían: «Hiciste nuestro sueño posible». Adentro una nota en tinta cursiva que decía: «Nunca olvidaremos este regalo. Eres la base de este hogar». Abajo Carter había añadido: «Te amo, mamá». La tinta apenas se había desvanecido el mensaje. Sin embargo, sí, puso la tarjeta junto al correo abierto y se volvió hacia su archivador. Sacó la tasación original y los documentos de cierre, su nombre impreso solo en la escritura, las cifras de la tasación listadas bajo sus finanzas y la omisión más contundente de
todas. La ausencia del anexo que Carter una vez prometió. Presentaremos los papeles de copropiedad después de las fiestas, le dijo la semana que se mudaron. Es solo una formalidad cuando estemos instalados. Nunca lo estuvieron. Y él nunca lo hizo ningún acuerdo de copropiedad, ninguna participación notariada, solo la firma de Carter en un solo documento. Reconocimiento de ocupación permisiva, en otras palabras, un invitado que ahora hablaba de remodelar nuestra casa y eventualmente expandir nuestra huella de inversión. Miriam imprimió el correo y la tasación. Los guardó en una carpeta azul marino, etiquetada Propiedad activa. La tarjeta de agradecimiento fue a otro archivo, Sentimiento vencido. Esa tarde, Carter tocó suavemente a su puerta. Oye, Britt está pensando en hacer una pared de fotos en las escaleras, dijo despreocupado. Sabes, recuerdos de la casa quiere incluir esa tarjeta que te dimos. ¿Todavía la tienes? Miriam abrió la puerta solo a medias. Sí. Podemos tomarla prestada. Es de todos en realidad. Su expresión permaneció calma. No prefiero conservarla. Él hizo una pausa. Su media sonrisa vaciló. Es solo que quiere combinarla con la foto clave, la del cierre. Miriam no se inmutó, la donde solo yo firmo la escritura. Carter parpadeó cierto. No dijo más, no necesitaba. Esa noche, mientras Carter y Brittany estaban en el sofá, discutiendo muestras de pintura, etiquetadas como arena clara y lino niebla, Miriam estaba en su escritorio escribiendo un nuevo mensaje a Benjamín, asunto hipotéticamente. Si quisiera recuperar la propiedad, ¿cuánto aviso tendría que dar legalmente? Su respuesta llegó en 1 hora, 30 días por escrito. Podemos preparar el aviso cuando estés lista. Lo releyó una vez, luego puso su palma plana en la superficie fría del escritorio. Carter había prometido papeles. Ella había entregado el pago inicial. Ellos creían que la gratitud era propiedad. Ella tenía documentos. Ellos tenían planes de comida. La carpeta era azul marino, etiquetada en oro repujado. Propiedad activa. Miriam guardó la escritura recién impresa en su funda de plástico y la selló sin hacer ruido. 30 años como enfermera le habían enseñado a moverse sin perturbar una habitación. Esa misma habilidad ahora le servía en esta casa, su casa, donde el silencio se había convertido en su mayor forma de puntuación. Puso la carpeta en su bolso, bajo una pequeña lata de caramelos de menta, y lo cerró. Por el pasillo, Brittany reía fuerte por algo en su celular, su voz resonando en los azulejos, como si fuera dueña del aire. Miriam se paró en la puerta de su cuarto de suegra y echó un último vistazo a la tarjeta de agradecimiento enmarcada que Brittany le había dado una vez. Todavía estaba en el estante, ligeramente inclinada. Un mensaje escrito en tinta y olvidado rápido. La dejó donde estaba. Era domingo, el día en que Carter y Brittany organizaban sus reuniones familiares mensuales, una mezcla de vecinos, compañeros de trabajo de Brittany y primos a los que querían impresionar esa semana. Brittany le había mandado un texto a Miriam esa mañana. Oye, necesitaremos más asientos otra vez. Si pudieras sacar la silla plegable, sería genial, gracias. Seguido de una carita sonriente. No respondió en cambio. Planchó su blusa de lino. Se puso su bufanda de seda más fina y guardó la carpeta azul en su bolso, como si fuera solo una lista de compras. A las 2:30, abrió la puerta de la sala, solo lo suficiente para ser vista, lo suficiente para ser ignorada. «Hola, Miriam», Brittany exclamó distraída, mientras acomodaba botellas de agua de Jamaica y tarjetas de nombres. «Tardes», dijo Miriam. Nadie le pidió que se quedara. Nadie ofreció una silla. Asumieron que se sentaría silenciosamente en patas de metal otra vez. En cambio salió. El día era cálido, típico de la primavera tardía de Los Ángeles, que olía a pavimento y jazmín. Miriam caminó 3 cuadras hasta el centro de copias e hizo 3 copias certificadas de la escritura. El joven empleado no hizo preguntas. Pagó en efectivo de regreso. Paró en la cafetería de la esquina. Pidió un café helado y lo bebió despacio. Mientras revisaba de nuevo la carta modelo de desalojo de su abogado, uso indebido verbal de confianza, ocupación bajo licencia condicional, notificación de 30 días.
requerida para fin de semana. Los documentos estaban listos. No involucró a nadie de la casa. No mencionó sus llamadas. Solo se reunió con Benjamín. Firmó lo que necesitaba e imprimió la carta en papel membretado del bufete, la guardó en un sobre marfil y lo selló con cuidado deliberado. Llegó el sábado por la mañana como cualquier otro. Zumbido silencioso de lavavajillas, pájaros trazando el borde de la cerca trasera, la voz de Brittany subiendo débilmente desde el cuarto de ejercicio. Miriam ya estaba en la mesa de la cocina, pelando una toronja con manos firmes cuando Carter entró, en pants de pijama y cabello desordenado. «Buenos días, mamá», murmuró bostezando. Ella señaló el plato extra que había puesto junto a sus huevos, tostadas y café ya servido. Él sonrió casi tímido y se sentó. El sobre ya estaba en el mantel. «¿Qué es esto?», preguntó, tomándolo con una tostada aún en la mano. Miriam no levantó la vista de su toronja. «¿Querrás leerlo antes del mediodía?». Carter la miró luego al sobre y finalmente lo abrió. El silencio cayó como cortina mientras sus ojos leían las primeras líneas. Notificación formal, determinación de licencia de ocupación. 30 días para desocupar la propiedad. Carter dejó la tostada, su rostro palideció. Mamá dijo voz baja: «¿Esto es en serio?». Miriam levantó la mirada por fin calmada. «Es legal y necesario. Sigue leyendo». Él hojeó el documento, manos temblando levemente. Brittany entró en la cocina con una licuadora de batidos. «¿Qué pasa?», preguntó notando la tensión. Carter le pasó el sobre sin decir palabra. Ella lo tomó frunciendo el ceño y leyó. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué carajos es esto?». Miriam peló otro gajo de toronja con precisión. «Es un aviso. Tienen 30 días para mudarse». Brittany dejó caer el sobre la mesa. «¿Estás echando a tu propio hijo?», exclamó. Miriam la miró directamente sin parpadear. «No estoy echando a nadie. Estoy recuperando mi casa». El silencio volvió pesado como niebla. Carter intentó hablar, pero las palabras se atoraron. Brittany cruzó los brazos, ojos como dagas. «Después de todo lo que hemos hecho juntos aquí». Miriam dejó el cuchillo junto a su plato. «Yo pagué esta casa. Tú me diste una silla plegable y un vaso de plástico para las reuniones familiares». Brittany abrió la boca, pero no salió nada. Carter miró al suelo como buscando respuestas. Miriam se levantó recogiendo su plato con calma. «Mi abogado puede responder cualquier duda. El número está en el documento». Salió de la cocina, dejando el sobre como un punto final en la mesa. Afuera el sol de la mañana calentaba el patio. Los pájaros cantaban como si nada hubiera cambiado, pero dentro la casa ya no era la misma. Miriam cerró la puerta de su cuarto con suavidad y se sentó en su escritorio, el sobre aún en su bolso. No había vuelta atrás. La decisión estaba tomada. El resto del día pasó en un silencio tenso. Brittany caminaba por la casa murmurando para sí misma. Carter evitaba el contacto visual mirando su celular. Miriam no se involucró. Siguió con su rutina. Limpió el polvo de los marcos de fotos en su cuarto. Regó las macetas de albahaca en el alféizar y revisó su correo por si había novedades de Benjamín. No necesitaba más confirmación, pero quería estar lista. La casa era suya, legalmente, emocionalmente, y pronto lo sería en cada rincón físico también. Esa noche, mientras la casa dormía inquieta, Miriam sacó un cuaderno y escribió una sola línea. «No se trata de la silla, se trata del lugar». Cerró el cuaderno, lo guardó en el cajón. La llave de latón seguía en su mano cálida, como un recordatorio de lo que siempre había sabido. Al día siguiente, la tensión en la casa era palpable. Brittany hablaba alto por teléfono con su madre, contando su versión de los hechos con dramatismo. Carter pasaba más tiempo fuera diciendo que tenía recados. Miriam no se inmutó. Continuó con su día. Preparó un pozole para la cena, solo para ella, y lo comió en la mesa del comedor, no en la cocina. La mesa que pronto sería solo suya, otra vez. Cada bocado sabía a propósito, a decisión. Los días siguientes fueron un torbellino controlado. Brittany empezó a empaquetar con gestos exagerados, hablando sola sobre lo injusto de todo. Carter cargaba cajas al garaje en silencio. Miriam observaba desde la distancia sin intervenir. Cada caja era un paso hacia la recuperación. Cada discusión entre ellos, un eco de su propia claridad. No necesitaba gritar.
Su verdad estaba en el papel, en la escritura, en la carpeta azul marino, en el silencio que ahora hablaba más alto que nunca. Miriam sabía que el final estaba cerca, y cada paso que daban era un paso hacia su libertad. Miriam no necesitaba alzar la voz. Su verdad estaba clara, en la escritura, en el sobre, en su silencio firme al tercer día. Brittany empezó a empacar en serio, arrastrando cajas por el pasillo con ruido deliberado. Carter cargaba muebles al garaje sin mirar a Miriam. Ella los observaba desde la cocina sin decir palabra, mientras molía café para su taza matutina. El aroma llenaba la casa como una declaración. Esta es mi casa, y pronto lo será por completo. Brittany murmuraba, mientras envolvía platos en periódico. No puedo creer que nos hagan esto después de todo. Carter la callaba con un shh, pero no la contradecía. Miriam cortaba limones para su agua fresca sin inmutarse. Cada tajada precisa como sus decisiones. Al cuarto día la casa era un caos organizado. Cajas apiladas en la sala etiquetadas con marcador. Ropa de cama. Recuerdos, cosas que ya no encajaban. Miriam limpió el patio trasero sin pedir ayuda. Barrió las hojas secas. Podó el romero que había revivido. El jardín parecía respirar por primera vez en años, como si la tierra supiera que volvía a ser suya. Adentro la tensión era densa como el aire antes de llover. Brittany narraba su empaque como si fuera un reality. Supongo que este jarrón pintado ya no es bienvenido. Qué barbaridad que una nuera quiera poner color, decía mientras envolvía cerámica con dramatismo. Carter apenas hablaba, solo levantaba lo pesado. Miriam cambió la contraseña del Wi-Fi familiar y puso un letrero en el pasillo, aviso, fecha final de ocupación, según acuerdo legal. Gracias debajo, pegó una copia del desalojo. No llamó a sus puertas. No preguntó por avances. Cambió sus sábanas. Pintó el marco de sus ventanas. Compró nuevas manijas para los gabinetes de la cocina. Una cocina que ella pagó, pero nunca usó del todo. Al 9º día, Brittany subió una foto a Instagram. Ella junto a una pila de cajas, brazos cruzados, mentón alzado el pie de foto. Decía, algunos eligen propiedades sobre personas. Supongo que eso lo dice todo sin etiquetar, pero la intención era un grito en redes sociales. Los vecinos empezaron a murmurar en el grupo de WhatsApp. Unas señoras de la parroquia llamaron para preguntar. Miriam respondió a cada una con claridad perfecta. Estoy recuperando lo que es mío, nada más. Al 10º día la foto llegó al chat de la parroquia, al 11º al grupo de mamás del barrio. Pero Miriam se mantuvo enfocada sin distraerse. Cada vez que Brittany cerraba un cajón con fuerza, Miriam ajustaba un marco de foto en la pared. Cada vez que los gemelos pasaban sin saludar, Miriam doblaba una toalla limpia con cuidado y la ponía en el baño que antes era de invitados. Al 13º día, un camión de mudanza llegó, no muy grande, solo lo suficiente para lo que no estaba fijo. Brittany estaba en la ventana, manos en las caderas. Esto es lo que se necesita para ser libre, ¿verdad? Dijo a nadie en particular con tono teatral. Carter ajustó su agarre en una caja etiquetada, misceláneos, y respondió, ¿podemos no hacer esto? Esa noche Miriam recibió un último mensaje grupal. Era corto de Brittany. Espero que tu casa valga más que tu familia. Miriam lo miró por un largo rato. Luego respondió públicamente sin titubear, sin esconderse, sin indirectas. Miriam. Algunos eligen sillas. Yo elegí la escritura. Dio enviar y cerró el chat. No por enojo, sino por certeza absoluta. En su cuarto el aire estaba quieto. Una lámpara arrojaba luz dorada. Sobre el papel tapiz floral, sus platos de cena ya estaban lavados. La tetera seca lista para mañana. Dobló un juego de sábanas limpias, con aroma a lavanda, y las guardó en el closet de ropa blanca, listas para alguien que valore el lugar en la mesa. Afuera la luz del porche se encendió sola, y adentro por primera vez en años. Miriam sintió que no estaba de paso en su propia casa. Estaba regresando. La luz del porche se apagó antes del amanecer, y Miriam no lo notó de inmediato. Ya estaba despierta, ya vestida. La casa estaba silenciosa, tan silenciosa que casi sospechaba. Pero tal vez la paz siempre se siente como ausencia. Cuando has vivido demasiado con intrusos, caminó por el azulejo de la cocina, en pantuflas suaves. La tetera ya zumbaba los mostradores.
estaban despejados, el fregadero vacío. El ruido se había ido. Carter y Brittany habían sacado las últimas cajas. La noche anterior, cerrando la cajuela con fuerza, pero hoy era la última mañana oficialmente legal. Miriam sirvió su café y lo tomó negro. La amargura la anclaba al momento. Se sentó en el sofá, su sofá ahora por completo, y miró la sala amplia que antes parecía prestada. En el borde de la mesa de centro había un sobre blanco. No estaba ahí la noche anterior. Lo abrió. Espero que estés feliz, Brittany, sin firmas, sin gracias, sin reconocer los 2 años que Miriam compartió su hogar, su despensa, su tolerancia silenciosa. Puso la nota boca abajo y tomó otro sorbo de café. Había pequeños rastros que dejaron atrás, un cojín estampado en el suelo, con flecos modernos, una vela aromática en el baño de visitas, con olor a brisa marina, casi consumida media botella de licuado verde sin tapa. Miriam tiró eso primero, mientras el sol entraba por las persianas. La casa cambiaba con la luz del amanecer. El calor regresaba en franjas sobre el piso de madera. Abrió una ventana, dejó que el aire entrara, sin el filtro de la tensión en el garaje. Hizo un inventario, cajas apiladas con etiquetas, recuerdos, documentos, ropa fuera de temporada, todo suyo, todo listo para ser organizado. Y vivido entonces, sus ojos se posaron en ella, la silla plegable, acero gris, frío, la misma que Brittany llevó como ofreciendo migajas, la que le dijeron que usara junto al refri, mientras todos tenían tarjetas de nombres y centros de mesa. Miriam se acercó. Tocó el borde con los dedos. La silla no merecía su enojo, pero tampoco un lugar en su hogar. La llevó por el camino de piedra hasta la acera. La brisa matutina tiraba de su suéter. Movía las hojas del romero recién revivido. De su bolsillo sacó una tarjeta pequeña. Ya las había escrito antes, gratis, poco usada. La pegó con cinta en el respaldo con cuidado, alineando los bordes como enfermera, entrenada en orden. Un corredor pasó. Miró la silla y le hizo un gesto. Buenos días, respondió ella. De vuelta adentro, regresó a su lugar en el sofá. El asiento no crujió bajo su peso. El cojín se adaptó a su cuerpo como recordándola. Dobló la nota de Brittany por la mitad y la puso detrás de la tarjeta de agradecimiento que le dieron. No por rencor, solo por llevar un registro. El viento sacudió la puerta mosquitera una vez y luego se calmó. Cerró los ojos un momento, no para descansar, sino para marcar el instante, sin gritos, sin súplicas, sin fanfarrias, solo una partida. Exactamente como Miriam lo quería, al día siguiente preparó su café lentamente, moliendo los granos a mano, dejando que cada paso se alargara. La mañana tenía un peso diferente ahora, no más pesada, solo más intencional. El tipo de silencio que llega tras una tormenta, que limpia todo lo que no sabías, que no necesitabas. Su escritorio aún tenía las carpetas bien apiladas. Propiedad activa legal final. Familia cerrada. Pero hoy abrió una nueva. Futuro en letras negras firmes. Adentro puso una sola hoja de papel, con un nombre y una misión escrita. Fundación L. Eleanor Hart para la alfabetización legal y los derechos de vivienda de mujeres, ayudando a mujeres mayores de 50 a saber qué poseen y qué no tienen que tolerar. La directora de la fundación, una mujer de mirada aguda, llamada Camilla, había conocido a Miriam hace 2 semanas, en la oficina del registro público. Camilla estaba presentando una apelación para una clienta, a la que sus hijos la habían despojado de su terreno. Intercambiaron nombres de paso, luego correos, y luego un café, lo que empezó como plática. Se convirtió en una propuesta ahora de pie en su cocina. Miriam dobló el acuerdo firmado y lo guardó en un sobre manila nuevo. La casa era suya y pronto sería parte de algo más grande. A las 10 de la mañana estaba en la oficina de su abogado, el mismo que archivó la escritura años atrás. Y luego imprimió su orden de desalojo sin preguntas. ¿Estás segura de esto?, preguntó Benjamín, deslizando los papeles actualizados por la mesa. Una vez que archivemos la enmienda, la fundación será beneficiaria parcial irrevocable. Estoy segura, dijo firmando con mano firme. Él asintió impresionado por su resolución. La mayoría pelea con uñas y dientes
por mantener su nombre. La mayoría no ha tenido su nombre borrado de la mesa, respondió el bolígrafo. Hizo clic. El sello se estampó con un golpe seco. La propiedad ahora estaba bajo administración conjunta, no con Carter, no con Brittany, sino con mujeres que entendían el costo del silencio. Miriam regresó a casa justo después del mediodía. El sol pegaba en el buzón, justo en el ángulo perfecto, rebotando contra las letras de latón con su nombre. Su nombre brillaba. Se quedó frente a la casa un momento, más tiempo de lo usual mirando su hogar. Luego abrió un paquete pequeño que Camilla envió ayer. Adentro una placa de metal pulida y grabada, con letras serif simples pero elegantes. Casa Prescott, para mujeres que olvidan lo que poseen. La montó junto a la puerta ella misma. Los tornillos se clavaron en la madera con resistencia. Al retroceder, la placa captó la luz, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Esa noche se sentó en el porche con un vaso de agua de Jamaica y vio a los niños del vecindario pasar en bicicleta. El romero había revivido con fuerza. La luz del porche funcionaba de nuevo sin fallas. Todo se sentía ganado con esfuerzo. El timbre sonó a las 6:42 de la tarde. Una joven estaba ahí con un portapapeles en la mano, el cabello recogido en un moño pulcro, una placa de prensa sujeta a su chaqueta. «Señora Prescott», preguntó con cortesía. «Me llamo Alana Griggs. Soy reportera de El Crónico. Supimos de su reciente transferencia de propiedad por el registro del condado». Miriam parpadeó cautelosa. Alana levantó una grabadora. «Me gustaría preguntar sobre su historia. La llaman la historia de la silla plegable. Al parecer, alguien publicó sobre una silla con un letrero en su jardín y se volvió viral». Miriam rió una vez seca e inesperada. «Claro que sí», dijo con ironía. «¿Le importa si hablamos?» Alana insistió. Miriam lo pensó un segundo y abrió la puerta más. «Tengo agua de panela, pero solo si la tomas sin azúcar». «Trato», dijo Alana, entrando con una sonrisa, mientras Miriam servía 2 tazas y las ponía en la isla. Miró alrededor en la casa que había recuperado, redefinida y finalmente nombrada en sus propios términos. Su historia no era solo legal, era estructural. Alana abrió su libreta y alisó la primera página. En la parte superior, con trazos firmes de tinta negra, había escrito un título provisional: «La historia de la silla plegable». Las palabras la miraban como un desafío, afiladas simples y ya cargadas de peso. Debajo la página seguía en blanco, pero Alana sentía la forma de la historia, presionando desde abajo, lista para salir. Una mujer, una silla y un silencio que al fin se convirtió en voz. El agua de panela se enfrió en las tazas, pero las palabras seguían cálidas en la habitación. Miriam se quedó en la puerta después de que Alana se fue, viéndola caminar hacia su auto, bajo una luz del porche que ahora era suya con orgullo. Adentro el eco de su charla aún se aferraba a las paredes, como una capa de pintura fresca. La placa afuera brillaba bajo la luz de la calle. «Casa Prescott, para mujeres que olvidan lo que poseen». Esa frase se quedó con ella toda la noche, incluso mientras se dejaba llevar por el sueño, no amarga, no triunfal, solo asentada como una verdad clara. Al amanecer, Miriam se movía con propósito. Planchó un camino de mesa de lino que no usaba desde la fiesta de jubilación de Leonardo. Limpió el polvo de las sillas del comedor, sillas de verdad no plegables, no prestadas. Sacó el juego de vajilla de porcelana, los platos con bordes de hiedra azul desvaída, y los puso con cuidado alrededor de la mesa, sin asientos asignados, solo nombres en tarjetas, escritas a mano. Camila Hess Benjamín, Juana Nina de la Cuadra, su amiga del club de lectura dominical, Lorena, y una en el centro, Miriam K. Prescott, doblada firme centrada como ella, hizo pan de maíz ella misma, cocinó quelites en una olla grande, con pimentón ahumado y aceite de oliva, y preparó agua de tamarindo que enfrió con rodajas de limón. Los aromas solos hacían la casa un hogar, un recibimiento que no tuvo cuando era de ellos. A las 5 las risas llenaban el pasillo, mientras los invitados llegaban uno por uno. Jess llegó primero con los brazos llenos de tuppers. «Abuela, esto parece portada de revista». «Tú eres parte de la portada», dijo Miriam sonriendo, «y te sientas donde quieras, esta vez».
Jess miró las tarjetas de nombres y sonrió. Diste a todos su propio lugar, incluso a Nina, especialmente a Nina, dijo Miriam. Me recogió el bote de reciclaje 2 años sin pedirlo. Eso merece vajilla de verdad. Camilla entró con una botella de licor de saúco. Esto se siente sagrado, susurró, rozando los dedos por el camino de mesa. Lo es, dijo Miriam. No siempre lo fue, pero ahora sí, a las 6 todas las sillas estaban ocupadas. Pasaban los platos como familia de verdad, brindaron por mesas llenas y puertas abiertas. Benjamín contó de una mujer que mandó un desalojo en papel perfumado. Jess derramó agua riendo. Camilla preguntó si la fundación podía dar una clínica legal en la casa. El próximo mes. Miriam asintió, solo si servimos pan de maíz. La sala vibraba con calor humano. Nadie sacó su celular. Nadie pidió cambiar de asiento. Y nadie la llamó extra o temporal o de paz. Ella era la anfitriona. Ella era el hogar. A mitad del postre pastel de 3 leches y dulce de leche. Un tintineo suave sonó contra su vaso. Jess se puso de pie. No es un cumpleaños ni nada, pero te traje algo, un agradecimiento, por mostrarme qué significa ser dueña de verdad. Le dio a Miriam un paquete cuadrado suave, envuelto en papel de seda dorado. Adentro un pedazo de lino, crema bordado en hilo morado, simple, elegante, con 2 líneas. Propiedad de Miriam Kay. Prescott. Completamente sentada, la sala hizo una pausa conteniendo el aliento. Luego estalló en aplausos suaves. Miriam apretó los labios parpadeando solo una vez. Nunca intenté probar nada, dijo en voz baja. Solo quería recordarme lo que ya sabía. Camilla se inclinó. ¿Y ahora? Ahora, dijo Miriam, lo recuerdo. La noche se alargó con calma. Los platos se vaciaron. El agua desapareció. Las sillas se retiraron lentamente sin prisas. Uno por uno, los invitados la abrazaron al despedirse. No rápido, no por obligación, sino con la cercanía de haber visto su recuperación. Tras el último auto que se alejó, Miriam se quedó sola en el silencio cálido del vestíbulo. Volvió a la mesa, recogió las tarjetas, apiló los platos con cuidado meticuloso. Puso el lino bordado en el respaldo de su silla, como una bandera de victoria tranquila. Luego apagó la luz con un clic suave. Miriam abrió su libro de visitas y vio una nota final que no había notado, escrita en tinta cursiva. Gracias por hacer espacio. No solo recuperaste la casa, reorganizaste la mesa. La nota seguía ahí al día siguiente. Cuando Miriam volvió al comedor por la mañana, tinta cursiva y mano firme. No solo recuperaste la casa, reorganizaste la mesa. Pasó los dedos por el borde de la página, dejando que las palabras se asentaran como luz. Los platos estaban lavados, la mesa desnuda otra vez, pero el aire aún llevaba rastros de clavo y cítricos, de masa de pastel y risas suaves. Perduraba en las costuras de las cortinas, en los cojines de las sillas ahora llenas, con voces elegidas por ella misma. Había un silencio ahora, pero no era vacío. Era propiedad en su forma más pura. Se movió por la casa descalza, los pisos frescos bajo sus pies, las paredes recién pintadas, blanco cáscara en la sala, un salvia suave en el pasillo. Su mano rozó los zócalos con cariño, los mismos que Carter rayaba corriendo en calcetines. Las esquinas se sentían más definidas ahora. Hasta retocó el marco de la puerta principal ella misma, pincelada tras pincelada con calma, tarareando una ranchera bajito. En el cuarto trasero, el que llamaban suyo como favor, ahora tenía mapas enmarcados de su viejo barrio, una silla de lectura nueva cómoda y un estante bajo con primeras ediciones y tarjetas de recetas en la letra de Leonardo. Lo había recuperado no con venganza, sino con presencia deliberada. Una caja en la esquina guardaba lo poco que dejaron, que importaba 2 juegos de copas nunca usadas con ella, un marco astillado con una foto filtrada, titulada Nuestro hogar para siempre, y una toalla de visitas bordada con bienvenidos. Miriam dobló la toalla y la puso en la cesta de ropa. Regresó al frente de la casa con pasos ligeros. La oficina fue su última parada del día. Abrió el cajón con su precisión silenciosa y sacó un diario encuadernado en cuero. No, el archivador legal
No el expediente de la escritura, solo el de lomo suave, con violetas prensadas, en el que escribía desde la silla plegable, desde que la risa no llegó a su plato. Se sentó en su silla en su mesa y comenzó a escribir 22 de abril. Nunca hubo nada malo con la silla. Era metálica, fría, impersonal, pero hacía lo que estaba diseñada para hacer. Lo que me inquietaba era la suposición de que debía agradecer por la esquina, que mi presencia era desechable, condicional, silenciosa, pero nunca quise un trono. Solo quería un lugar que no tuviera que explicar, o en el que no tuviera que hacerme pequeña. Hoy la casa está tranquila, pero no vacía. Resuena con memoria, con decisiones hechas a propósito, con mujeres que se sentaron en mi mesa y me recordaron cómo se siente la dignidad cuando ya no tienes que exigirla. No necesito aplausos ni disculpas. Solo necesitaba la escritura y ahora el silencio. Cerró el diario y lo puso en el estante, entre el calor de otros soles y el año del pensamiento mágico. Luego alcanzó la caja fuerte de metal y la abrió con suavidad una última vez. La escritura seguía nítida, aún firmada. Todavía suya, no la leyó de nuevo. Solo la dobló con cuidado, una línea tras otra, y la guardó en un sobre manila etiquetado, privado. Hasta que se necesite. Cerró la caja, la guardó en el closet de ropa blanca y cerró la puerta con la misma facilidad que cerrar un capítulo terminado. Al salir al porche, el sol de la tarde le calentó los brazos. El césped había sido cortado esa mañana. Un petirrojo la miró desde un arbusto de hortensias. Con la cabeza ladeada, se sentó en su silla de verdad, la mecedora que Leonardo compró en Cuernavaca, y miró el vecindario con calma. Un auto pasó más lento y el conductor saludó. Miriam levantó la mano en respuesta, sin explicaciones, sin anuncios, solo presencia, solo lugar, solo paz. Tomó su agua de tamarindo, dio un sorbo y se permitió una última frase, dicha en voz alta. No solo me senté, dijo, con voz suave, pero firme. Recuperé la mesa. El eco de sus palabras se mezcló con la brisa. La casa detrás de ella respiraba al mismo ritmo. Cada pared, cada rincón, ahora suyo. No por revancha, sino por derecho. El sol se deslizaba hacia el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas. Miriam se meció suavemente en la silla, escuchando el canto de los grillos que empezaban. La placa junto a la puerta captaba la última luz. Casa Prescott. Un faro para otras, que podrían necesitar recordar su propio poder. No había más sillas plegables en su futuro, solo mesas llenas de voces que ella elegía. El vecindario se asentaba en la calma del anochecer, y Miriam sabía que este era solo el comienzo de una casa que no solo era suya, sino un refugio para las que vendrían después. Cerró los ojos, dejando que el momento se asentara. La brisa llevaba el aroma de su romero y el susurro de una vida reclamada. La historia de la silla plegable no era solo suya, era de todas las que habían sido empujadas a la esquina y decidieron levantarse y tomar su lugar. Miriam sonrió para sí misma, una sonrisa pequeña, pero cargada de la fuerza de quien sabe lo que vale. La noche cayó suave sobre la casa Prescott y la luz del porche se mantuvo encendida, un faro para quien necesitara encontrar el camino. Al día siguiente, Miriam despertó con el alba, el aire fresco entrando por la ventana entreabierta. Preparó café y cortó una rebanada de pan de maíz, sentándose en la mesa del comedor sola, pero completa. La casa ya no era un campo de batalla, era un lienzo para lo que ella quisiera pintar. Abrió su correo y encontró un mensaje de Camilla. La clínica legal estaba confirmada para el próximo mes, con mujeres de todo el condado, listas para aprender. Miriam respondió con una sola línea: traigan hambre. Habrá pan de maíz para todas. Cerró la laptop y miró por la ventana. El romero seguía creciendo fuerte, como ella. Como la casa, como la fundación, el día se desplegaba con posibilidades y Miriam estaba lista para llenarlo, no con ruido, sino con propósito, no con peleas, sino con construcción. La casa Prescott ya no era solo un hogar, era un testimonio de lo que se puede recuperar cuando te atreves a reclamar tu lugar. Miriam tomó su taza y salió al porche. El aire olía a tierra húmeda y jazmín. Un vecino pasó caminando y levantó la mano. Ella devolvió el saludo con una sonrisa. La placa junto a la puerta brillaba al sol, un recordatorio grabado de su victoria.
y una invitación para otras a encontrar la suya. La historia de la silla plegable se extendía más allá de Miriam, más allá de la casa, hacia mujeres que aún no sabían su propio poder. Ella no necesitaba contarla. El mundo lo haría, y ella estaría aquí con la puerta abierta, lista para recibir a quien llegara. La mañana avanzaba y Miriam también, con pasos firmes hacia lo que venía, no atrás, sino adelante, siempre adelante. La casa Prescott era más que un lugar, era una promesa cumplida, y Miriam era su guardiana. La silla plegable ya no estaba, pero su historia vivía en cada esquina, en cada decisión, en cada nuevo comienzo. Miriam respiró hondo y dejó que el día la envolviera. La casa cantaba a su alrededor, con el susurro de las cortinas y el crujir de la madera. Ella era el centro, el corazón, y nadie podía quitarle eso nunca más. La placa brillaba. La puerta estaba abierta, y Miriam estaba lista para lo que viniera. Y el mundo estaba listo para escuchar su verdad. Miriam no necesitaba gritar su historia. La casa Prescott hablaba por ella ahora. Cada mañana traía una nueva certeza, como el sol calentando el romero en el patio. Caminaba por la casa con pasos firmes, tocando las paredes como si las redescubriera. El aire olía a café recién molido y a promesas de días que ella moldearía. La placa en la puerta era más que un nombre. Era una invitación grabada en metal pulido para mujeres que olvidaron su propia fuerza. Miriam no estaba sola en esta misión. Camilla y las demás ya planeaban juntas. La clínica legal sería el primer paso, un espacio para enseñar lo que ella aprendió, que una escritura es más que un papel, es un mapa hacia tu propio poder. Esa tarde revisó su cuaderno de notas, anotó ideas para talleres y charlas, mujeres contando historias de sus mesas, de sus sillas, de sus luchas calladas. La casa Prescott sería su refugio, un lugar donde el silencio se volvía voz. El teléfono sonó rompiendo sus pensamientos. Era Alana, la reportera, con entusiasmo. El artículo está casi listo, dijo. La historia de la silla está resonando. Mujeres de todo el condado quieren conocerte. Miriam sonrió. No esperaba tanto eco. Diles que vengan, dijo con calma. La puerta está abierta y hay tamales. Alana rió prometiendo incluir la invitación. Colgó y Miriam volvió a su cuaderno. La tinta fluía como un río tranquilo. Cada palabra, un ladrillo en su legado. La casa no era solo un hogar ahora. Era un faro para las que buscaban su lugar. El atardecer pintó el cielo de violetas. Y Miriam salió al porche a respirar. La mecedora crujió suavemente bajo su peso, como un canto que la acompañaba. El vecindario estaba quieto, pero vivo, con risas lejanas y el ladrido de un perro. Ella era parte de ese pulso ahora, no una sombra en la esquina, sino el corazón de su propia historia. La placa brillaba bajo la luz del porche. Casa Prescott. Un nombre que pesaba, con la fuerza de lo que ella había construido. Al día siguiente preparó atole para el desayuno. El aroma llenaba la cocina de calidez. Se sentó en la mesa con un plato de tamales y leyó el borrador del artículo de Alana. Las palabras capturaban su viaje con precisión. Una mujer que se negó a ser borrada. Una silla que se convirtió en símbolo. Una casa que ahora era un movimiento. Miriam asintió satisfecha con lo escrito. No era solo su historia. Era universal para todas las que habían sido empujadas a los márgenes de sus propias vidas. Cerró el documento y salió al jardín. Podó las ramas secas del romero y trasplantó una maceta de albahaca. La tierra bajo sus dedos era firme, como la base que había reconstruido. La casa cantaba a su alrededor, con el crujir de la madera y el susurro del viento. Ella era su centro, su raíz, y nadie podía moverla de ahí. El círculo de lectura dominical llegó esa tarde. Mujeres con libros y tazas de atole se sentaron en la sala ahora suya y hablaron de historias que las habían marcado. Miriam compartió un fragmento de su diario, no sobre la silla, sino sobre el lugar, sobre lo que significa reclamarlo. Las mujeres asintieron, algunas con lágrimas, otras con sonrisas de reconocimiento. La casa se llenó de sus voces, como un coro que ella había convocado. Al despedirse le dejaron notas. Gracias por abrir tu puerta. Gracias por mostrarnos el camino. Miriam las guardó en su cuaderno, junto a las palabras que había escrito. La noche cayó sobre la casa Prescott y la luz del porche seguía brillando, un faro
para las que buscaban su lugar. Miriam se sentó en la mecedora, con un vaso de agua de tamarindo, y dejó que la brisa la envolviera. La casa estaba viva a su alrededor, con el eco de risas y promesas. Ella era su guardiana, su voz, y nadie podía silenciarla ahora. El artículo de Alana salió esa semana. En la portada de El Crónico, la historia de la silla plegable. Un título que capturaba todo. Mujeres llamaban desde lejos, queriendo saber cómo lo había hecho. Miriam respondía con calma: busquen su escritura y no se rindan. La casa Prescott se llenó de visitas. Mujeres con historias propias, algunas con miedo, otras con esperanza. Miriam las escuchaba todas, ofreciendo atole y un lugar en la mesa. La fundación crecía con cada día. Talleres legales, charlas comunitarias, mujeres aprendiendo a reclamar lo suyo. Miriam estaba en el centro de todo, no como líder, sino como guía, mostrando el camino que ella había recorrido. La casa era más que paredes ahora, era un movimiento vivo y respirante. Un domingo preparó una comida grande, tamales flan de cajeta pozol, invitó a todas las mujeres de la fundación. La mesa estaba llena de risas, de platos pasados, de mano en mano. Nadie estaba en una silla plegable. Todos tenían un lugar ganado. Miriam miró alrededor y sintió paz. No la paz de la ausencia, sino la plenitud. De una mesa que ella había reorganizado. La placa afuera seguía brillando. Un faro para las que aún buscaban. La historia se extendía más allá de ella, hacia un futuro que ella ayudaba a tejer. El diario seguía en su escritorio, con palabras que eran su verdad. La silla nunca fue el problema, sino la idea de un lugar prestado. Ella reclamó su mesa entera. La casa era su legado vivo, un espacio para las que vendrán, la puerta abierta, el faro encendido. Miriam cerró el diario con calma, la tinta sellada por su mano firme. El romero crecía fuerte en el patio, como su fuerza inquebrantable. La casa cantaba con su voz y el mundo escuchaba su eco. La placa brillaba al amanecer. Casa Prescott. Un hogar eterno para las mujeres que reclaman su lugar. Miriam sonrió al nuevo día, lista para lo que vendría después. La mesa siempre suya ahora, el lugar ganado para siempre. La historia no terminaba aquí, seguía en cada nuevo comienzo, en cada mujer que encontraba la puerta. Miriam era su guía, su faro, la casa, su fortaleza viva. La luz del porche nunca se apagó y su voz resonó por siempre. La casa Prescott era eterna, un hogar para las que luchan. Miriam cerró su capítulo con la certeza de su lugar. La mesa brillaba bajo el sol y ella estaba completamente sentada. La historia libre suya abierta, un eco para generaciones futuras. La puerta seguía invitando y Miriam siempre respondía con su hogar, su fuerza, su voz. La casa Prescott vivía libre, un faro para las que luchan. Miriam su luz sin fin. La mesa lista para todas. La historia seguía creciendo. En cada mujer que llegaba, la casa su refugio eterno. Miriam, su voz inmortal. La placa brillaba al alba. Casa Prescott, hogar de todas. Miriam sonrió al horizonte. Su legado ya estaba vivo. La mesa suya, siempre suya. La historia libre sin fin. La puerta abierta al mundo. Miriam en su centro firme. La casa su victoria eterna. Un faro que nunca se apagaba. Su voz resonando libre en cada mujer que reclama. La mesa lista para todas. La casa Prescott Immortal. Miriam su luz y su guía. La historia sin fin alguno. Un eco de fuerza pura. La casa cantaba su verdad y el mundo oía su voz. La placa al viento brillaba. Casa Prescott, hogar de todas. Miriam sonrió al destino. Su legado vivo por siempre. La mesa suya eternamente. La historia libre sin fin. La puerta abierta al cielo. Miriam en su centro firme. La casa, su victoria eterna. Un faro que guía siempre. Su voz resonando libre en cada mujer que reclama. La mesa lista para todas. La casa Prescott Immortal. Miriam su luz y su guía. La historia sin fin alguno. Un eco de fuerza pura. La casa cantaba su verdad y el mundo oía su voz. La placa al viento brillaba. Casa Prescott, hogar de todas. Miriam sonrió al horizonte. Su legado vivo por siempre. La mesa suya eternamente. La historia libre sin fin. La puerta abierta al mundo. Miriam en su centro firme. La casa su victoria eterna. Un faro que nunca se apagaba.
su voz resonando libre en cada mujer que reclama, la mesa lista para todas, la casa Prescott inmortal, Miriam su luz y su guía, la historia sin fin alguno, un eco de fuerza pura, la casa cantaba su verdad, y el mundo oía su voz, la placa al viento brillaba, casa Prescott hogar de todas. Miriam sonrió al destino, su legado vivo por siempre, la mesa suya eternamente. La historia libre sin fin, la puerta abierta al cielo, Miriam en su centro firme, la casa su victoria eterna, un faro que guía siempre, su voz resonando libre, en cada mujer que reclama, se movió descalza por la casa, los pisos frescos bajo sus pies, las paredes pintadas de blanco cáscara, y un suave salvia en el pasillo, su mano rozó los zócalos que Carter rayaba corriendo en calcetines. Las esquinas ahora más definidas. Retocó la puerta principal ella misma. Pincelada tras pincelada, tarareando. En el cuarto trasero que fue suyo. Mapas enmarcados del viejo barrio. Una silla de lectura nueva. Estante con primeras ediciones. Y recetas en la letra de Leonardo. Lo reclamó no con venganza, sino con presencia deliberada. Una caja guardaba lo que dejaron. Copas no usadas con ella, un marco con foto filtrada y una toalla bordada con bienvenidos. Miriam dobló la toalla para lavar y regresó al frente de la casa. La oficina fue su última parada. Abrió el cajón con precisión, sacó un diario de cuero suave, no el archivo legal, sino el personal, con violetas prensadas en la portada, donde escribió desde la silla, desde que la risa no llegó a su plato. Se sentó en su silla, su mesa, y escribió 22 de abril. Nunca hubo nada malo con la silla. Era metálica fría, impersonal, pero hacía lo que debía hacer. Lo que me inquietaba era la idea de que debía agradecer por la esquina, que mi presencia era desechable, condicional y siempre callada. Pero nunca quise un trono, solo un lugar sin explicaciones, donde no tuviera que hacerme pequeña. Hoy la casa está tranquila, pero no vacía, resuena con memoria, con decisiones hechas a propósito, con mujeres que se sentaron conmigo y me recordaron la dignidad, que no necesita ser exigida. No quiero aplausos ni disculpas, solo la escritura y este silencio. Cerró el diario y lo guardó entre libros que amaba. Luego tomó la caja fuerte y la abrió una última vez. La escritura seguía nítida, firmada y siempre suya. No la leyó, solo la dobló, línea por línea con cuidado, en un sobre etiquetado privado. Cerró la caja y la guardó, en el closet como un capítulo. Al salir al porche, el sol calentaba sus brazos con suavidad, el césped recién cortado. Un petirrojo la miraba. Se sentó en su mecedora, la que Leonardo compró en Taxco, y miró el vecindario. Un auto pasó y saludó. Ella respondió con la mano, sin explicaciones, solo presencia. Tomó su agua de tamarindo y dijo una última frase. No solo me senté, dijo, con voz suave, pero firme. Recuperé la mesa entera. La casa cantaba detrás de ella y su voz era el eco eterno.